Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video nos vamos a concentrar en otra de las estructuras básicas que trae JavaScript para el almacenamiento de datos, que son los arrays o vectores o arreglos. Un array básicamente es una colección de elementos a los cuales puedo acceder a través de un índice. Es una colección ordenada de elementos a las cuales puedo acceder a través de un índice. Esos elementos pueden ser de cualquier tipo que yo pueda representar en JavaScript. Por ejemplo, aquí estoy creando un array y estoy utilizando lo que se conoce como un literal de array. Esto es un literal de array. Así como yo tengo literal de otros tipos de datos, como por ejemplo strings, yo aquí tengo un literal de string, es básicamente una serie de caracteres encerradas entre comillas doble o simple. En JavaScript también puedo tener un literal de array. Esto es básicamente una expresión donde se usa como el delimitador el corchete. Acá esto es una apertura de corchete, esto es un cierre de corchete, y internamente lo que hago es listar los valores o enumerar los valores o especificar los valores separados por coma. En este caso estoy poniendo una cadena de caracteres Juan, el valor 1, 2, 3, una fecha. Esto que estoy especificando acá son los argumentos que estoy pasando al constructor de la fecha, el valor null, el valor true y la cadena Pedro. Bien, voy a comentar aquellas partes del código que todavía no vamos a ejecutar. Y aquí a continuación lo que estoy mostrando es el uso de una de las estructuras de control que vimos, que es el for, para recorrer el array y en este caso mostrar los elementos del array que declaré aquí arriba. Estoy inicializando una variable i, voy iterando esto mientras i sea menor al largo del array, es decir, a la cantidad de elementos del array. ¿Esto por qué? Porque los elementos en un array tienen un índice en base 0. Es decir, el primer elemento del array es el 0, el segundo elemento del array es el 1 y así sucesivamente. Y al final de cada iteración incremento el índice con el cual accedo a cada elemento. Aquí estoy accediendo a un elemento en particular y lo estoy escribiendo en la consola. Ejecutemos esto. Y efectivamente allí ven que estoy escribiendo cada uno de los elementos que conforman el array que declaré más arriba. Una posibilidad nueva en ECMAScript 2015, a partir de ECMAScript 2015, es la de utilizar una nueva estructura de control que es el for of. Esta estructura yo la comenté, pero no entré en detalle. Básicamente for of lo que me permite es recorrer los elementos de un objeto iterable. Hay una definición bastante estricta y específica de qué es un objeto iterable en JavaScript, pero la vamos a ver más adelante porque necesitamos introducir temas que todavía no hemos visto. Por ahora vamos a decir que un objeto iterable es un objeto que me da la posibilidad de recorrer sus elementos o de que me expone sus elementos a través de una mecánica a la cual accedo utilizando, por ejemplo, la estructura de control for of. En este caso lo que estoy haciendo es diciendo que para cada elemento estoy declarando una variable elemento y estoy preguntando por cada elemento de el objeto array, del objeto que está en este caso identificado con la constante array. Para cada elemento de array voy a hacer lo siguiente, es decir, la variable elemento va a ir tomando en cada iteración el valor del siguiente elemento del array. Y en este caso, fíjense que efectivamente el efecto que logro es exactamente el mismo, de una manera bastante más concisa. Digamos, en términos generales, en Node al menos, yo recomendaría usar esta forma de recorrer arrays porque es bastante más descriptiva y bueno, y como decía, más concisa. Bien. Otro punto que me parece interesante destacar de los arrays. Si yo intento acceder a un valor fuera del rango de índices posibles, lo que voy a obtener con JavaScript es el valor undefined. Fíjense que yo aquí voy a ejecutar esto y efectivamente
no me da un error, no hay un problema. En otros lenguajes de programación es común que esto dispare una excepción. En JavaScript no es así, es laxo en ese sentido. Lo único que hace es devolver un undefined. Supone de que, supone no. Al no tener un elemento concreto con ese índice, me devuelve el valor undefined. Bien. Otra aclaración. Los arrays son objetos mutables, no son tipos primitivos. Aquí hay solamente algunos de los muchos métodos con los cuales puedo mutar un array. Por ejemplo, el método pop quita el último elemento del array y lo retorna. Yo aquí podría almacenar ese elemento en una variable perfectpodría. El método push permite agregar uno o más elementos. Por ejemplo, aquí podría especificar tantos parámetros como yo quisiera y se agregarían este elemento, luego este elemento, luego este elemento. Voy a dejar uno solo aquí para no ensuciar tanto esto. Shift quita el primer elemento del array, es decir, el que tiene índice 0, lo quita y también lo retorna si yo lo quiero obtener. Por ejemplo, vamos a ver acá, voy a afectar el array y vamos a recorrerlo. En este caso estoy usando for-of, la única diferencia es que no estoy usando las llaves para limitar esta única instrucción porque son opcionales. Voy a ejecutar esto y bueno, efectivamente el primer elemento que era Juan se quitó del array y el último elemento que era Pedro también se quitó del array y me quedo con el resto de los elementos. Allí muté el array, es decir, no obtuve un nuevo array, sino que el array mutó. Una observación que hago aquí, fíjense que no hay que confundir. Lo que es constante aquí no es el array en sí mismo, lo constante es el identificador, el identificador que nombro como array acá, ¿no es cierto? No es lo mismo, es decir, no quiere decir esto de que yo no pueda mutar el objeto apuntado por este identificador, son dos cosas diferentes. Lo que no puedo hacer es asignar a este identificador otra cosa. Yo no puedo asignar otra cosa como por ejemplo un nuevo array, en este caso vacío. Me va a dar un error si yo intento ejecutar eso. Esa es una aclaración. Bien. Otra cosa. Hay otro conjunto de métodos que el array tiene que no mutan el array, sino que me devuelven un nuevo array. También hay muchísimos métodos en el array que tienen esta característica. Por ejemplo, y solo por ejemplo, aquí estoy usando el método slice, que lo que hace es devolverme un nuevo array que es digamos, un subarray, digamos, me devuelve un subconjunto de los elementos del array. En este caso estoy especificando a partir de qué índice quiero obtener elementos, quiero copiar elementos y hasta qué índice. Este es un límite excluyente. Quiere decir que va a obtener desde el índice 1 hasta el índice 2 en realidad, es decir, hasta el anterior al 3. Puede parecer confuso, pero es efectivamente así. Fíjense de que voy a limpiar esto. Voy a ejecutar. Y me está efectivamente devolviendo dos elementos del array. En este caso, fíjense que tengo el array que es Juan, 1, 2, 3, etc. Y estoy desde el índice 1, 1, 2, 3, hasta el anterior al índice 3, que vendría a ser null. Bueno, me está devolviendo este. De hecho, si no especifico, una posibilidad es no especificar ese segundo parámetro o argumento, y fíjense que efectivamente me devuelve desde la posición, desde el índice 1 hasta el final. El objeto array sigue siendo el mismo, no se modificó. Sección aquí, lo que estoy guardando la constante sección, es un array diferente. De hecho, una técnica común para copiar un array, yo a veces necesito partir de un array al cual no quiero modificar, pero quiero manipular en una copia. Una técnica muy común es hacer un slice a partir de la posición 0. En este caso estoy diciendo, dame el subarray que empieza en 0 y llega hasta el final. Básicamente estoy obteniendo una copia del mismo array. Fíjense que efectivamente es una técnica muy común y útil para copiar arrays. Bien.
Otra característica de los arrays. En JavaScript los arrays son siempre unidimensionales, es decir, siempre tienen un índice de acceso, no son matrices, no tienen, como puede haber como hay efectivamente en otros lenguajes, no existe la posibilidad de tener arrays multidimensionales o lo que se denominan también matrices. Si necesito representar una matriz, un truco muy común es tener un array que internamente tiene otros arrays. Nada impide de que un array tenga dentro otros arrays. Por ejemplo, aquí estoy representando la matriz identidad. Estoy entre corchetes, apertura y cierre de corchetes, delimitando un literal de array que internamente tiene especificados otros arrays. En este caso, este es un array, este segundo es otro array y este es otro array. Son un array que contiene internamente este array. Y para accederlo, utilizo, por ejemplo, aquí quiero acceder a la fila 2, columna 2, a este elemento de aquí. Recuerden que los índices en el array son en base 0. Entonces lo que hago es acceder a matriz identidad sub 1, este es el índice 0, este es el índice 1. Y lo que eso me devuelve, que es este array, voy a acceder al índice de este array que devolví, al índice 1. Esto es 0 aquí, la primera posición, y 1 aquí. Y eso es lo que me devuelve. Análogamente estoy devolviendo aquí la fila 3, esto es el índice 2, la columna 1, que es el índice 0. Y efectivamente ustedes van a ver que esto me está devolviendo este 1 de acá, y en este caso este 0 de aquí. Bien, esa es una forma de representar matrices. Por supuesto que así puedo ir aumentando las dimensiones. Yo podría tener que cada una de las posiciones aquí es a su vez un array, y así puedo ir con todo el nivel de profundidad que a mí me parezca útil o necesario. Bien, otra forma de construir arrays en JavaScript es a través de una función constructora array. Los arrays en realidad son siempre instancias de esta función constructora array. Simplemente que aquí anteriormente había usado una forma práctica que es el literal de array, pero aquí estoy explícitamente llamando un constructor. Una de las posibilidades al invocar al constructor es pasar la lista de elementos que con las cuales quiero que el array se inicialice. No es estrictamente necesario, pero es una de las formas. Fíjense que aquí, por ejemplo, estoy creando con el operador new, estoy invocando a la función constructora, estoy invocando al constructor con new y estoy pasándole esta lista de elementos que quiero, en este caso en números del 1 al 5, y recorro al array. Voy a grabar esto y fíjense que efectivamente se creó un array con esos elementos. Hay otras posibilidades que puedo pasar como parámetro al constructor. La dejo para que ustedes en todo caso la vean por sí mismos en alguna documentación de referencia, digamos. No quiero hacer demasiado extenso, me quiero concentrar en los conceptos más importantes de lo que es la estructura de arrays. Una posibilidad nueva que existe en ECMAScript 2015 es el uso de la sintaxis spread o el spread operator, que son estos 3 puntos o los puntos suspensivos. Por ejemplo, lo voy a usar aquí de la siguiente manera. Aquí declaro un array al cual le llamo primeros números, le pongo el valor 1, 2 y 3. Después declaro otro array que le llamo últimos números, 7, 8, 9. Y fíjense lo que hago aquí. Declaro otro array, otra constante, números, y fíjense lo que le asigno. Aquí estoy. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer algo más simple. Supongan que hago esto. Tengo un array que contiene el valor de esta expresión y el valor de esta expresión. ¿Qué va a suceder aquí? Voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar esto. Bueno, dejémoslo. Node array. Y fíjense que el console log, lo que hace en este caso es mostrarme todo un array. Es decir, para que ustedes vean lo que sucedió, si yo hago console log, lo voy a explicar más arriba.
por ejemplo, de un array que diga 1, 2, 3, voy a comentar lo siguiente. Si yo hago esto, console.log le escribe con la notación justamente del literal de array este valor que le pasé. Ok. Y fíjense que entonces lo que está pasando acá, para que ustedes le quede claro, lo que está pasando es que tengo un array que adentro tiene arrays. Es decir, tiene un array y otro, tiene dos elementos. Si yo pregunto por la propiedad length de números, como ustedes pueden esperar, voy a comentar lo siguiente, como ustedes pueden esperar, el valor es 2, tiene dos elementos, este primer array y este. Ahora, fíjense que el spread operator lo que me permite es decir, no, yo no quiero especificar el array como un elemento, sino que quiero los elementos que el array contiene. Los quiero meter en el array que estoy declarando aquí. Es decir, lo que hago es lo siguiente. Hago esto y fíjense, y esto aquí, por ejemplo. Y fíjense que ahora, voy a escribir lo que borré, números.length, fíjense que ahora, efectivamente tengo 6 elementos, es decir, todos los elementos de este primer array y todos los elementos de este segundo array. Entonces, cuando los recorra a esos elementos, como es de esperar, lo que va a suceder es que voy a lograr un array con todos esos elementos y estoy listando todos los elementos. Puedo combinar aquí elementos sueltos, digamos, por ejemplo, aquí puedo poner, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Esto es totalmente válido. Fíjense que voy a lograr esto. Es decir, puedo combinar la sintaxis spread con otros valores. Pueden estar, no tienen por qué estar al principio o al final, aquí puedo tener 0, por ejemplo. Voy a limpiar esto. Fíjense que es totalmente válido. Esto es una técnica también bastante práctica y común. Aquí, por ejemplo, tampoco está limitado que lo use con una expresión de constante. En este caso puedo tener esto es un literal de array, y tener esto así, por ejemplo. También es absolutamente válido. Fíjense que logro el mismo efecto. Esto realmente es una posibilidad realmente práctica en ECMAScript 2015. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la introducción de arrays y vamos a continuar con temas un poco más avanzados en los siguientes videos. Hasta el próximo video.